El escroto agudo se divide en torsión testicular, orquiepididimitis y torsión de hidatos testiculares. Vamos a hablar de la definición. El escroto agudo es aquella patología que básicamente se va a caracterizar por la presencia de datos inflamatorios, tumefacción, aumento de volumen, dolor a nivel de la bolsa escrotal. ¿Ya? Así es como se lo va a definir lo que es el escroto agudo. ¿Cuál es la etiología del escroto agudo? Existen tres patologías que se van a enfrascar dentro de lo que es el escroto agudo, que es la torsión testicular, la torsión de las hidátides testiculares y la orquiepididimitis. Estas son las tres patologías que se ven dentro del escroto agudo. ¿Ya? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se van a observar en un escroto agudo? Estamos hablando del escroto agudo en general, ahorita vamos a hablar por patologías. Son el dolor, la fiebre, las náuseas. En muchos de estos pacientes llegan a las náuseas y a los vómitos por el dolor o el proceso inflamatorio que van a presentar. Existen los signos de Gobernal, la manera de estrés positiva, los signos de probosis. Existe todo lo que van a ver en un proceso inflamatorio, ¿ya? A nivel de lo que es el escroto agudo. Tenemos sus diagnósticos diferenciales. Ustedes tienen que saber que los traumas genitales se pueden considerar como un escroto agudo. No se considera como un escroto agudo, pero se puede ver los mismos signos y síntomas, como son el dolor y la inflamación por un golpe que van a recibir a nivel genital. Las hernias inguinales encarceladas pueden hacer un diagnóstico diferencial. Los tumores testiculares, el edema escrotal, la celulitis escrotal, que no se las considera dentro de lo que es el escroto agudo como tal, pero son patologías que pueden afectar al escroto y que pueden simular un escroto agudo. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar nosotros de ingreso o de entrada a lo que es el examen físico? Nosotros encontramos, de acuerdo al tiempo de evolución, alteraciones en relación a la tumefacción, al eritema, que nos va a orientar también hacia el dolor de acuerdo a la posición que el paciente tome, porque los pacientes con escroto agudo empiezan a buscar posiciones antiálgicas. Tenemos que nosotros revisar al examen físico todo lo que es la región abdominal. Tenemos que revisar lo que es la próstata. Tenemos que hacer un tacto rectal. Porque si tenemos una orquiepididimitis, ustedes vamos a ver ahorita y les voy a explicar que la orquiepididimitis puede estar dada secundaria a una prostatitis o a una infección urinaria. Por eso es que revisamos canal inguinal, revisamos abdomen, revisamos hipogastrio, hacemos una inspección de todo esto, buscamos lo que es el reflejo cremastérico, que es la estimulación de la cara interna del muslo del lado afectado para ver si existe un ascenso de lo que es el cremaster. Vamos a hacer la palpación. Tenemos que hacer como obligación la transluminación para descartar que no sea un hidrocele, ¿no es verdad? Como ya les había dicho la anterior vez. El dolor siempre nos va a direccionar mucho en el diagnóstico. Nosotros podemos confundir muy fácilmente lo que es una torsión testicular de lo que es una orquiepididimitis. Por lo cual, cuando nosotros hagamos una anamnesis, tenemos que hacer unas preguntas o indagar cuándo, cómo y por qué ha empezado ese dolor. Después de qué tipo de actividad ha comenzado ese dolor. Al revisar lo que es la región inguinal, tenemos que buscar masas tumorales, hernias encarceladas, algún tipo de compresión o tumor que pueda haber a nivel del conducto inguinal y ver si existen adenopatías para buscar procesos inflamatorios o infecciosos. No se olviden que la orquiepididimitis puede ser secundaria a una infección de transmisión sexual también. Y estas enfermedades de transmisión sexual se pueden presentar con adenopatías. Obviamente, cuando ustedes encuentren este tipo de cosas en su examen físico, tienen que empezar a indagar más en la anamnesis, buscar causas. Por lo cual, el escroto agudo es muy importante que tengan buenas preguntas que hacerle a su paciente de acuerdo a la primera respuesta que vayan a obtener. Ustedes siempre van a preguntar cuándo inició el dolor. El paciente les puede decir que ha iniciado después de realizar actividad física, no sé, jugando fútbol, haciendo un deporte de contacto, o les puede decir que ha empezado después de haber tenido relaciones sexuales con una persona desconocida. Entonces ustedes ya indagarán, la persona has usado preservativo, no has usado preservativo, has tenido secreciones, o sea, ya empiezan a indagar de acuerdo al dolor, porque el escroto agudo se manifiesta principalmente por el dolor. Nosotros tenemos que revisar o realizar una palpación muy rigurosa
y tratar de que ésta sea muy meticulosa. Tenemos que buscar cualquier masa tumoral que pueda haber a nivel de la bolsa escrotal. Tenemos que sujetar de forma fija lo que es el testículo y buscar si existe algún tipo de inflamación a nivel del epidídimo o existe algún tipo de aumento de volumen a nivel de lo que es el escroto. ¿Ya? Entonces, para lo cual nosotros tenemos que ver que a la exploración o al examen, lo que más vamos a ver en el escroto agudo es el edema. Vamos a ver el eritema y vamos a preguntar o vamos a saber por la palpación o el examen físico que le realicemos, vamos a encontrar lo que es el dolor. ¿Por qué tenemos los tres diagnósticos ahí? Porque estos son muy similares. Tenemos que realizar lo que es la maniobra de Prehn. La maniobra de Prehn es la elevación del testículo afectado. Si el dolor se pierde o disminuye, estamos pensando en lo que es una orquiepididimitis. Si el dolor persiste, estamos pensando que es una torsión testicular. Tenemos que ver el signo de Gobernau. Si no está presente, pensamos que es una orquiepididimitis, pero si está horizontalizado el testículo, pensamos que es una torsión testicular. Buscamos lo que es el reflejo cremasteriano también para hacer el diagnóstico diferencial. Si hay respuesta del cremaster, es una orquiepididimitis. Si no hay respuesta, estamos pensando en una torsión testicular. Y en la torsión de los apéndices tenemos lo más importante, el signo del punto azul. A nivel escrotal, ustedes van a poder observar un punto azul y obviamente tocando esa región o palpando esa región van a desencadenar el dolor en este tipo de pacientes. Por lo cual es importante que ustedes vean todos estos signos y esos síntomas y practiquen esas tres maniobras. Es importante para diferenciar estos diagnósticos, especialmente en lo que es la torsión testicular y la orquiepididimitis. Realizar la maniobra de Prehn, buscar el signo de Gobernau y buscar el reflejo cremastérico, para que ustedes puedan ya direccionarse hacia cuál patología y hacer los estudios que realmente necesiten, además de ver si realmente es una emergencia o no es una emergencia. Porque como ustedes ya sabrán, ahora vamos a hablar de lo que es la torsión testicular. Esta es una emergencia en urología, porque tenemos horas para poder salvar ese testículo, porque a ningún varón le gustaría perder un testículo, ¿verdad? Además de que disminuye la probabilidad de que en algún momento este paciente pueda tener descendencia, porque va a perder un testículo y obviamente no va a formar la cantidad de espermas que va a haber. Entonces, ¿qué es la torsión testicular? La torsión testicular consiste en el enrollamiento o el giro sobre su propio eje del cordón espermático, lo cual no es verdad, lo cual va a comprometer la irrigación de ese testículo. No deben olvidarse que existen tres arterias que van a irrigar el testículo: la arteria deferencial, la cremastérica y la testicular. Y todo esto te da la respuesta que el reflejo cremastérico, por ejemplo, no está presente en la torsión testicular porque su irrigación ya está cortada, ya ha disminuido por esa misma torsión que tiene. Entonces, dentro de la etiología de la torsión testicular, tenemos dos tipos de torsión testicular: la extravaginal y la intravaginal. Tenemos que la extravaginal se va a ver o se va a torcer en lo que es cerca o la parte más proximal a lo que es la túnica vaginal. Esta se va a dar principalmente en recién nacidos o neonatos. La torsión testicular extravaginal se la va a detectar mediante ecografías seriadas que se le va a realizar a la madre durante su gestación. Tenemos que tomar en cuenta que esta torsión testicular extravaginal se presenta más o menos en un 4% a 6% de los casos, no se presenta el 96% o 94% de lo que es la torsión testicular se da de forma intravaginal, que se da en la adolescencia. Se dice que el pico de edad se maneja entre lo que son los 13 años hasta los 19 años, y en algunos libros nos dicen que hasta los 21 años puede haber una torsión intravaginal, que tiene una fijación anormal de lo que es el testículo hacia lo que es la bolsa escrotal. Existe lo que el gobernador testis no fija ese testículo de forma segura, no existe ese ligamento, por lo cual ese testículo se puede torcer en cualquier momento. Existen causas, ¿no? Existen indicadores, existen factores que van a predisponer a esta torsión testicular.
Dentro de esos factores está la prematuridad, lo más importante, y la criptorquidia. Estas dos patologías, bueno, estas dos causas pueden producir lo que es una torsión testicular o predisponer al paciente a que tenga una torsión testicular en un momento determinado de su vida. Además, que de la intravaginal tenemos que tomar en cuenta que mientras el paciente varón se vaya desarrollando, vaya creciendo, existe la probabilidad alta de que se tuerza ese testículo en algún momento determinado de su vida. ¿Ya? Y tenemos que ver, bueno, la teoría nos dice que a partir de los 21 años la probabilidad de que vaya a haber una torsión testicular va disminuyendo con cada año que pasa. Pero eso no descarta que en algún momento de su vida se pueda presentar una torsión testicular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer una buena anamnesis. Es aquí donde nosotros preguntamos cómo, cuándo y dónde ha empezado el dolor. ¿Cuál ha sido el factor que ha desencadenado este tipo de dolor? Tenemos que preguntar si existen náuseas, si existe algún tipo, si ha existido vómitos. Los pacientes, por la intensidad del dolor, pueden llegar a presentar una palidez muy alta, una deambulación dolorosa, no pueden caminar y el dolor siempre se va a irradiar a lo que es la ingle. ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuáles son las características de lo que es la torsión testicular? La torsión testicular puede empezar cuando los varones realizan ejercicios físicos extremos, como practicar deportes de alta intensidad, el levantamiento de pesas, el jugar deportes de contacto, el hacer esfuerzos muy severos, pero dice la teoría que en un 50% también está producido por las erecciones nocturnas. Al tener una erección nocturna, los pacientes pueden desencadenar una torsión testicular por los movimientos involuntarios que realizan durante la noche. ¿Ya? Entonces, todo eso tienen que ver y observar ustedes. Por lo cual, este tipo de pacientes siempre se presentan de noche. Siempre se van a presentar de noche. En el examen físico, ¿qué tenemos que ver? Nosotros vamos a buscar los diferentes grados de eritema que pueden presentar. Vamos a buscar los diferentes grados de tumefacción que se va a manifestar a nivel de esa bolsa escrotal. Tenemos que hacer un control riguroso al examen físico desde lo que es el cordón espermático hacia lo que es el epidídimo y todas las características que pueda presentar este testículo. Característicamente, al realizar la torsión, este testículo se va a horizontalizar y ahí es donde nosotros vamos a observar lo que es el signo de gobernado. ¿Ya? Este testículo, al examen físico, siempre va a estar ascendido, va a estar mucho más alto del testículo contralateral. Entonces nosotros tenemos que buscar el reflejo gemastérico o los repetibles, tenemos que realizar lo que es la maniobra de Prem y tenemos que ver lo que es el signo de gobernado, que son importantes en la exploración física que vayan a realizar este tipo de pacientes. La torsión testicular se la diagnostica por la anamnesis y ustedes tienen que actuar de forma rápida. ¿Por qué tenemos que actuar rápido? Hoy día creo que hablaba con uno de sus compañeros y les comentaba eso. Los varones y los pacientes en general no acuden de forma rápida a lo que es un control médico. ¿Qué pasa si uno de ustedes como varón está jugando fútbol y de la nada le duele el testículo? No le dan la importancia necesaria. Ustedes agarran, van a una farmacia, se toman un medicamento, cualquier analgésico que sea, y se van a su casa. Obviamente el dolor de una torsión testicular va a ir ascendiendo, progresivamente va a aumentar y la sensación de dolor va a ser más intensa mientras más horas pasen. ¿Por qué? Porque está produciendo ya una necrosis a nivel de ese testículo. Nosotros tenemos 6 horas para poder actuar y saber que ese testículo realmente va a tener su funcionalidad plena y no va a haber ningún tipo de afectación en la funcionalidad de ese testículo. Pero dense cuenta que cuando ya el paciente ha sufrido el dolor, hasta que realmente el dolor no sea intolerable, ya pasaron por lo menos 2 horas. Por lo menos 2 horas. Se ya han perdido 2 horas. Por lo cual, cuando lleguen a su consulta, ustedes tienen que ser rápidos. Buscar los 3 signos que les digo. Sí, de entrada, preguntar cómo inicia el dolor en este tipo de pacientes y realizar lo que es una ecografía Doppler. ¿Por qué les hago énfasis? Para que no pierdan tiempo.
La mayor parte de los médicos generales pierden el tiempo pidiendo otro tipo de laboratorios. Debe ser una infección urinaria, debe ser una orquiepididimitis y cosas que no tienen sentido. Pierden otras 2 horas y cuando ya se dan cuenta que es una torsión testicular ya realmente está. Porque hasta que llegue un urólogo hasta un centro de salud, un hospital de segundo nivel o un hospital de tercer nivel, porque ustedes saben que los urólogos no hacen turno, siempre están a llamado, hasta que llegue ese testículo se va a morir. Entonces es importante que tengan una muy buena anamnesis con sus pacientes y pidan una ecografía Doppler. La ecografía Doppler, como están en las imágenes, nos va a mostrar si es que existe flujo sanguíneo o no. Si no existe flujo sanguíneo, te lo va a reportar en ese momento y ustedes ya saben y determinan que realmente es una torsión testicular. ¿Y cuál es el tratamiento? Existe tratamiento ambulatorio y de manejo del dolor, que es la detorsión manual. Ustedes pueden detorcer de forma manual. Como hoy día su compañero nos comentaba, la mayor parte de los testículos se van a torcer hacia la parte interna. Entonces ustedes agarran y tratan de torcer hacia la parte externa. Puede ser que en el caso raro sí haya torcido hacia la parte externa, pero normalmente se tuerce hacia la parte interna. Entonces hacen la detorsión. Esto no quiere decir que con eso ya le han dado un tratamiento definitivo. Esto quiere decir que le están dando más horas a ese testículo para que se lo pueda fijar posteriormente, porque el tratamiento definitivo es quirúrgico. Nosotros tenemos que ingresar, abrir la bolsa escrotal, exponer el testículo y ver la vitalidad que exista dentro de este testículo. Hacer la detorsión, esperar. Nosotros le ponemos calor, compresas calientes para que recupere la irrigación. Si no llegara a recuperar, hay que hacer una arquiectomía. Y si recupera, se le hace una apexia. Se fija ese testículo a la base de lo que es el escroto. Siempre, hoy día les explicaba, se fija con un hilo no reabsorbible. Porque si le ponen un hilo absorbible, que se va a reabsorber en algún momento determinado, ese testículo se va a soltar y otra vez puede llegar a torcer. Entonces, ese es el tratamiento, la apexia testicular. ¿En qué me basaba en las horas? Ustedes tienen 6 horas para actuar y que ese testículo esté con una vitalidad del 100%. De 6 a 12 horas que ya pase el paciente con una torsión testicular, bajar su vitalidad a un 70%, 80-70% más o menos. De 12 a 18 horas bajan a un 40-30%. Y de 18 a 24 horas bajan a un 10-20% de vitalidad del testículo. Pasadas las 24 horas, ese testículo prácticamente no sirve. Y lo que ustedes tienen que hacer o indicar es que hay que hacerle una orquiectomía. ¿Ya? Básicamente, la torsión testicular se maneja en ese punto. No es muy difícil de diagnosticar. Si ustedes se memorizan esas 3 maniobras, si se dan cuenta de los inicios del dolor, hacen una anamnesis adecuada, van a poder diagnosticar y van a poder ayudar al paciente, que es el objetivo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Luego tenemos la torsión de los apéndices testiculares. No sé si ustedes sabrán, pero existen 4 apéndices testiculares, que son los más importantes: el apéndice testicular y el apéndice epididymario. ¿Ya? Tenemos el Levarrans y el de Giraldez. Son los 4 apéndices testiculares que tenemos. El Levarrans y el de Giraldez no sirven para nada. O sea, su probabilidad de que esos estén presentes es muy baja. El 94% de la presencia de los apéndices es testicular y el 5% es epididymario. Y estos son los que se pueden torcer. Por lo cual, como dice aquí, la torsión del apéndice testicular es una torsión de este apéndice que le puede producir, que no es significativo en nuestra clínica y tampoco es significativo en una urgencia urológica. Sí es parte del escroto agudo por el dolor que va a presentar en un inicio, por la hinchazón que puede producir a nivel de la bolsa escrotal y a nivel del testículo, por los datos o signos de inflamación que se va a ver en este tipo de patología. Pero no es muy importante. ¿Por qué? Porque esta torsión del apéndice testicular lo que más nos presenta es lo del signo del punto azul, lo que nos estaba explicando hace un momento, que lo van a encontrar a nivel del epidídimo o por debajo del epidídimo, que es el testicular, que son los más frecuentes que se van a poder llegar a torcer.
Lo que va a haber un dolor testicular, como les dije, hinchazón, una incomodidad o molestia a lo que es la palpación de lo que es la bolsa escrotal. Van a encontrar los pacientes un bulto o una masa muy pequeña a nivel del escroto que les va a molestar, y el punto azul que se va a ver a nivel de la parte superior de la bolsa escrotal. ¿Qué se hace en estos casos? En estos casos normalmente no se tiene que hacer ningún tipo de tratamiento, porque el diagnóstico lo vamos a ver, uno por la clínica, que es lo del punto azul, que es característico de esta patología, y otro también lo vamos a ver por una ecografía. Vamos a realizar una ecografía de control donde nos van a decir que existe una parte necrosada, que obviamente te van a decir es el apéndice y todo eso. Nos va a descartar lo que es una torsión testicular, porque nos puede hacer suponer en esta patología. Entonces, igual o de la misma forma, tienen que preguntar o tienen que realizar una ecografía Doppler en estos pacientes. Tienen que ver todos los síntomas